Cuando pensamos en un samurái, ¿qué se nos viene a la cabeza? La katana, el honor, la batalla, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a darle una vuelta a esa imagen, porque ¿y si uno de los hombres que más cambió el destino de Japón lo hizo no con el filo de una espada, sino con el de su propio intelecto? Vamos a conocer la increíble historia de Arai Hakuseki, el samurái que empuñó una pluma. Para entenderlo, tenemos que viajar al periodo Edo, una época de cambios brutales en Japón. El poder, la capacidad de transformar la sociedad, ya no estaba solo en la fuerza bruta o en la tradición guerrera. No, la balanza se estaba inclinando hacia otro lado. El intelecto, la estrategia, la política, todo eso empezaba a pesar mucho más. La pluma, como se suele decir, empezaba a ser más poderosa que la espada. Y para entender a nuestro protagonista, primero hay que entender su mundo. Japón estaba viviendo la llamada Pax Tokugawa. Ojo, hablamos de más de 200 años de paz. Pero esta calma tenía un reverso oscuro, un estancamiento, una fatiga institucional. Pensemos un poco en el final del Imperio Romano. Una sociedad muy sofisticada, sí, pero que por dentro se estaba deshaciendo. Los samuráis, por ejemplo, sin guerras que luchar, se habían convertido en simples burócratas. Y aquí estaba el gran muro, el gran obstáculo, una pirámide social que no se movía. El linaje lo era todo. Daba igual tu talento o tu esfuerzo. Si nacías en una familia u otra, tu destino estaba sellado. La movilidad social era, prácticamente nula. Y es justo en este escenario tan rígido donde va a empezar el increíble viaje de nuestro protagonista. Y aquí lo tenemos, a Arai Hakuseki. Se le consideraba un auténtico milagro de su tiempo. Y no es para menos. No era un simple erudito, era un polímata, un genio a la altura de Goethe o de Maquiavelo, pero con un poder político real. Su conocimiento iba desde la economía a la poesía y pensaba usar cada una de esas herramientas para intentar cambiar Japón. Que nadie se equivoque, la historia de Hakuseki no es la de un niño rico. Para nada. Es una historia de ambición pura y dura, nacida de las peores circunstancias posibles. Vamos a ver cómo este hombre se construyó a sí mismo, literalmente, desde la nada. Hakuseki era hijo de un ronin, y esto es clave para entenderlo todo. Ser un samurái sin amo en aquella época significaba no tener estatus, ni dinero, ni seguridad. Era básicamente vivir al margen de la sociedad, lidiando con la pobreza y el desprecio. Esos fueron los comienzos de Hakuseki, humildes y durísimos. A pesar de todo, fijaos en el juramento que hizo el joven Hakuseki. Esta frase lo dice absolutamente todo sobre su carácter. Una confianza ciega en su propio potencial y una determinación de hacerlo para escapar de su destino. Él no se veía como una víctima, no. Se veía como un dragón a punto de despertar. Y bien, ¿cómo iba a convertirse en ese dragón? Pues no con la espada, sino con la mente. Se zambulló de cabeza en el estudio del confucianismo, que era, por así decirlo, el idioma del poder y de la política. Su idea era simple: si consigo pulir mi intelecto hasta que brille, el cielo se dará cuenta. Y el cielo, o el destino, o como queramos llamarlo, se dio cuenta. Después de décadas estudiando en la sombra, su talento fue reconocido por Tokugawa Ienobu, un hombre destinado a gobernar todo Japón. Ese fue el punto de inflexión. Hakuseki se convirtió en su tutor, y entre ellos se creó un vínculo que iba más allá de amo y serviente. Eran compañeros intelectuales. Y ahora llegamos al punto más alto de su carrera, el momento en el que Hakuseki por fin pudo poner en práctica todas sus ideas. Pero, como en las grandes tragedias, la gloria fue increíblemente intensa, pero también dramáticamente corta. Cuando Ienobu se convirtió en shogun, Hakuseki pasó a ser en la práctica su primer ministro. Y no perdió el tiempo, puso en marcha unas reformas súper audaces, luchó contra una corrupción que estaba por todas partes, reformó la moneda para salvar una economía que estaba al borde del colapso y aplicó sus estrictos ideales de meritocracia confuciana, desafiando de frente el viejo sistema de linajes. ¿Y entonces? El desastre. La felicidad duró un suspiro. El shogun Ienobu, su protector, su compañero intelectual, murió de una enfermedad tras solo 3 años en el poder. Con su muerte, el mundo entero de Hakuseki se vino abajo. Estas son las propias palabras de Hakuseki. Capturan a la perfección su desolación. Y no solo el dolor por perder a un amigo, es la devastación de un profesional que ve como el jardín que había levantado con tanto esfuerzo, todo su proyecto de reforma, se convertía en cenizas. Claro, el poder pasó a manos de conservadores que odiaban a Hakuseki. Lo veían como un advenedizo, un intelectual arrogante que no respetaba las tradiciones. Decían que era demasiado lógico, demasiado estricto, y una a una todas sus reformas fueron eliminadas. Lo expulsaron de la corte y lo condenaron al ostracismo político. Expulsado del poder, Hakuseki pasó sus últimos años retirado, pero es en este silencio donde quizá podemos entender mejor al hombre que había detrás del político.
Vamos a ver qué legado dejó y qué alma se escondía tras esa fachada tan severa. La gente lo llamaba el demonio de la lógica. Lo veían como un hombre frío, casi como si llevara una máscara de hierro. Pero su poesía revela una verdad completamente distinta. En privado, era un hombre de emociones intensísimas, una lealtad que ardía por su señor, una rabia profunda contra la injusticia y un dolor inmenso por todo lo que había perdido. Esta cita, que escribió para su propio autorretrato, es la clave para entenderlo. Representa perfectamente esa estética del líder que tiene que ocultar su soledad, que nunca puede mostrar debilidad, pero que al mismo tiempo revela ese deseo tan humano de que alguien, al menos, entienda su carga. Si tuviéramos que resumir toda su vida y su filosofía en una sola idea, sería esta. Es una auténtica declaración de guerra contra el fatalismo. En una época en la que muchísima gente se rendía por su estatus social, Hakuseki defendía que el esfuerzo va siempre por delante del destino. Es decir, primero lucha con todo lo que tienes, agota todas las posibilidades. Después, y solo después, si quieres, hablamos de lo que está escrito. Y después de todo esto, ¿por qué debería importarnos hoy la historia de un samurái de hace 300 años? Pues pensémoslo un momento. Nos habla del poder brutal que tiene la educación para cambiar nuestro origen. Nos habla del coraje que hace falta para que no te importe caer mal con tal de aferrarte a la lógica y a los datos frente al populismo. Y nos muestra la nobleza de ser un profesional íntegro, sobre todo en una cultura que valora eso de leer el ambiente en vez de atreverse a leer la justicia. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En nuestra propia vida, en el trabajo, en un mundo que a menudo premia más la conformidad que la verdad, ¿de dónde sacamos la fuerza de Hakuseki para ignorar el ruido y, en su lugar, leer la lógica?